Pero voy a contarte acerca del relato de por qué esto se llama el barrio Los Corrales, ¿no? Uno de los barrios más antiguos, después del Gamero, el barrio del Gamero, la Manga del Río y la calle Real. Fueron los lugares, los barrios fundados más o menos a mediados del siglo pasado, entre 1880 a 1912 más o menos, cómo se fundó esto, ¿no? Este barrio se llama Los Corrales, se le denomina Los Corrales porque aquí hubieron encierros de ganado por lo que hoy es la avenida Nectalí Quintero. Eran los lugares donde se posaban los ganados que venían del Bajo Apuro, específicamente de Mantecal, de La Chagua, de San Juan de Payara, ¿no? Y de los alrededores de aquí de Lorza, Guadualito. Todos esos ganados que eran puntas de ganado de aproximadamente cada punta de ganado, así se decía, una punta de ganado eran más o menos de 500 a 600 reses. Ganaban novillos y toros. Y en este lugar empezaron más o menos en la época de Gómez, empezaron a instalarse los primeros encierros de ganado, fundado por Juan Montirva y los hermanos Hurtado Sandalio y Natalio Hurtado fueron los que fundaron los primeros corrales. Casualmente eso está en lo que es la avenida Nectalí Quintero, después de Cásbar, hacia la Medicatura. Ahí estaban los encierros de ganado. Y eso más o menos duraría un tiempo más o menos hasta el año 30 que tuvieron esos encierros. Luego hubieron otros encierros que fue el de doña María Dolores acá en lo que era lo que es la Santa Rita, la avenida Santa Rita, el comienzo de la avenida Santa Rita. Ahí hubo otro encierro de ganado de doña María Dolores de Sayago y los encierros de Cabanerio. Posteriormente en Merecito se hicieron otros encierros de ganado, que fue el de Pancho Herrera y el de Clarizo Farías. Posteriormente, que con esos encierros de ganado termina la runfla ganadera por aquí, por Guadalito. Entonces, cuando empezaron a organizar lo que es Guadualito, la cuestión de la organización de esto, de nombrarlos por barrios, de la cuestión, pues no hubo otro nombre y no, esto eran Los Corrales. ¿Dónde? ¿Y a dónde? En Los Corrales. Simple y llanamente, pero Los Corrales eran en ese lugar. Pero todos los caseríos que se fueron fundando en esa época se le dio el nombre de Los Corrales. En esa época, pues la gente más antigua, entre la época del periodo del general Juan Vicente Gómez, se fundaron las primeras familias. Esto era una callecita de tierra, un camino, pero claro, ya organizado con casas para lado y lado, pues dejando el espacio para dejar, ya dando la fisonomía de pueblo, ¿no? De que se fuera ya organizando un pueblo. Entonces tenemos los primeros viejos habitantes, don Juan Montirva, los Hurtados, la familia Hurtado, don Benjamín Moreno, doña Gabriela, la familia Montañez, ¿no? La familia Sayago, los Padrones, los Padillas y los Pratos y los Montirva. Bueno, y por ahí comienzan las primeras casas. Las casas eran separadas aproximadamente. Las casas que habían en ese entonces eran como unas 30 casitas esparcidas con techo de palma, paredes de bareque, de barro. Entonces no habían casas de zinc, todas las casas eran de palma para ese entonces. Y esto tuvo una influencia muy grande de la runfla ganadera. La runfla ganadera le dio vida a esto. Comenzaron la gente a llegar de diferentes partes del país. Aquí llegaron italianos, aquí llegaron barineses, aquí llegaron guariqueños, aquí llegaron andinos y finalmente pues
empezaron a llegar colombianos, pero ya en otra época, más tarde. Empezaron allá a fundar, después de la revolución en los años 40, la revolución de Colombia. En los años 48 al 50, ya el barrio Los Corrales estaba fundado ya con calles, ya tenía la luz eléctrica. Al principio de los 40, pues ya había un puesto de policía, donde es ahorita el bar Mis Amores. Era un puesto de policía, después fue un puesto de la Guardia Nacional. La policía eran 3 o 4 policías y la Guardia Nacional eran 4 o 5 guardias nacionales que tenían un comando, un pequeño comando, pero el comando más importante estaba allá en el centro de la Plaza Bolívar, pero eso habían unos comandos para tener el control del caserío. Se fundaron los primeros bodegas, los abastos, por decirte algo, uno de esos negocios antiguos, el de Ernesto Sánchez, don Ernesto Sánchez, don Ezediel Castillo, eran una de las bodeguitas grandes. Don Luis Alfonso Rojas, pero esas fueron las bodegas más grandes en esa época. Eran unos 4 o 5 bodeguitas, ¿no? Pero que eran gente unos negocios muy grandes, se vendían de todo, eran lo que llamaban pulperías. Vendían desde un rollo de alambre hasta cualquier artículo de primera necesidad. Entonces en ese entonces les llegaba a ellos la mercancía era por el río Sarare, el río Apure y el río Sarare, en el puerto del Gamero. Llegaban, luego más o menos en los años 50 comenzó se hizo la primera iglesia, la iglesia de los Corrales, más o menos entre los años 40 al 50. Se construyó la iglesia de los Corrales, la iglesia del Pilar, hubieron sacerdotes, ¿no? ¿Qué te digo yo? Bueno, y la rufla ganadera pasó, pero eso dejó mucho importante porque un caporal de ganado en ese entonces era como uno de esos de la cuestión de petrolera, un encargado de la empresa petrolera, porque un encargado de ganado, los que se encargaba de llegar los ganados hasta San Camilo y la Concordia en San Cristóbal. Esa gente ganaba bien, se ganaban 20 bolívares y ese era un platero. Los obreros ganaban 10, arriando ganado todos los días, ¿no? Hasta llegar a la Concordia. Y eso la gente se mataba por trabajar arriando ganado, porque era la única fuente de entrada que había. Pero ahí esto comenzó a crecer porque vinieron entonces las pensiones. No eran hoteles, sino pensiones de quedadas donde la gente llegaba y se quedaba. Comenzó a surgir, comenzaron a hacer otras callecitas, la calle de allá atrás de la segunda avenida de Los Corrales, comenzó la Nectalí Quintero. Ya por los años 60 ya esto había cambiado por completo porque el desarrollo había comenzado a fomentar en estos tiempos. Total que esa es la historia del barrio Los Corrales, cómo se fundó, por qué se llamaba el barrio Los Corrales y algunos personajes que te nombro, de los que me acuerdo, de los primeros habitantes de esa época.